La imponente sala de lectura del bufete parecía diseñada para acentuar la solemnidad de la muerte y la frialdad de los negocios. Era una estancia revestida de caoba oscura, con una mesa inmensa y brillante donde se reflejaban las caras tensas de los presentes. El aire, denso y cargado con el perfume rancio de viejos documentos y la ansiedad reprimida, dificultaba la respiración. Estábamos todos allí, tíos, primos, y por supuesto, James y yo. Mi hermano estaba sentado justo a mi derecha, su postura rígida y arrogante, transmitiendo una seguridad que siempre me había resultado enfermiza. Él no solo esperaba la herencia, la consideraba su derecho divino, un trofeo largamente merecido por ser el primogénito, el que mi padre siempre había alabado. Yo, Sofía, la hija menor y silenciosa, apenas ocupaba un rincón en esa mesa. El notario, un hombre calvo y metódico llamado Ernesto, ajustó sus gafas sobre el puente de la nariz y deslizó sus dedos sobre el pergamino sellado. Su voz grave y profesional rompió el silencio opresivo. Comenzó con las cláusulas preliminares, los legados menores para parientes lejanos, y las donaciones benéficas. Cada palabra era medida, pero yo no escuchaba realmente. Mi mente estaba reviviendo décadas de sentirme invisible bajo la sombra gigante de mi hermano. Recordaba cómo, incluso en los cumpleaños, James acaparaba la atención y los regalos más grandes, mientras que yo recibía una pequeña muñeca, que él invariablemente destruía al día siguiente, con la excusa de que era solo un juguete de niña. Cuando el notario llegó a la sección principal de los bienes, el foco se movió inevitablemente hacia James. La propiedad familiar, la mayoría de las acciones de la empresa, las cuentas de inversión más grandes. James asentía con una suficiencia estudiada, como si estuviera validando lo obvio. El rostro de mi hermano se relajaba con cada cifra astronómica, su sonrisa creciendo, hasta convertirse en un gesto de triunfo silencioso dirigido a mí. Los primos se inclinaban hacia adelante, susurrando entre sí, todos reconociendo la jerarquía inmutable de nuestra familia. James era el heredero, el sucesor. Yo era, a lo sumo, un apéndice con un pequeño estipendio para que no molestara. Luego, la voz del notario se detuvo brevemente, pasando una página gruesa, y anunció la cláusula que nadie, y menos James, esperaba. Y a mi hija Sofía, legó la casa de campo en San Sebastián, valorada en su última tasación en $15 millones, junto con el 40% restante de las acciones de la compañía, garantizando así una participación igualitaria en la toma de decisiones futuras de la empresa familiar, conforme a mi deseo expreso de que ambos hermanos administren el legado a partes iguales. La sala contuvo el aliento. 15 millones, el 40% de las acciones. No era la pequeña pensión que todos esperaban que mi padre me dejara, sino una fortuna considerable que me colocaba, por primera vez en mi vida, en un plano de igualdad financiera con James. El shock fue palpable, pero nadie se movió antes que James. Él no se levantó de golpe, sino que se irguió lentamente, como una serpiente que se desenrosca antes de atacar. Su rostro, segundos antes radiante de avaricia, se transformó en una máscara de indignación gélida. Dio un golpe seco con la mano abierta sobre la mesa de caoba, haciendo que el notario se sobresaltara y que los documentos esparcidos temblaran. «Un momento», tronó James, su voz cortando la formalidad de la sala como un cristal roto. «Esto es inaceptable. Absolutamente inaceptable». El notario Ernesto, aunque intimidado por la vehemencia, mantuvo su compostura profesional. «Señor James, el testamento es claro, y está debidamente certificado. Su padre». Pero James no le permitió terminar. Se puso de pie, imponente, y caminó hasta el centro de la mesa, dominando el espacio y la atención de cada persona en la sala. Me miró directamente, sus ojos azules destilando el veneno de la traición y el desprecio, y yo sentí el escalofrío que siempre me había provocado su mirada de superioridad. «No, notario. Mi padre nunca habría pretendido esto», declaró James, hablando ahora para la audiencia de tíos y primos, ignorando deliberadamente la figura de la ley. «Mi padre siempre supo que Sofía es, y perdónenme que sea tan franco, incapaz de manejar semejante responsabilidad. Ella nunca tuvo interés en la empresa, nunca tuvo la disciplina, es una persona que vive en un mundo de fantasía, que apenas puede gestionar sus propias finanzas personales, y lo saben». El ataque fue directo, público, y diseñado para herirme donde más me dolía. Mi supuesta ineptitud. Recuerdo la vergüenza quemándome la piel, pero me obligué a no bajar la mirada. «Sofía, tienes que aguantar», me repetí. El dolor de toda una vida de rechazo se condensaba en esa sala. James había encontrado la ocasión perfecta para, una vez más, me humilló frente a toda la familia. James se inclinó hacia un maletín de cuero, que había colocado discretamente a su lado al entrar. Sacó una carpeta gruesa, de cartón manila, y la arrojó dramáticamente sobre la mesa. El ruido seco resonó en el silencio expectante. «Tengo aquí, notario»,
pruebas de que mi hermana no está en plenas facultades para ejercer un control accionarial, informes de su historial crediticio desastroso, por cierto, y algunas notas que el propio padre me confió, donde expresa su profunda preocupación por la estabilidad emocional de Sofía. Era una mentira burda, pero él la vestía de verdad con su traje de 3 piezas y su actitud de ejecutivo implacable. Padre me dijo, en repetidas ocasiones, que su mayor temor era que Sofía fuera engañada, o peor aún, que usara los fondos para proyectos absurdos y autodestructivos, continuó James, su voz bajando a un tono confidencial y conspirador, buscando la complicidad de los tíos. La única razón por la que esa cláusula existe, es por la insistencia de un abogado que mi padre contrató hace años, un idealista que creía en la igualdad de género, por encima de la lógica empresarial. Mi padre, en el fondo, quería que yo administrara ese 40%, en un fideicomiso para ella, garantizando su sustento, pero impidiéndole tomar decisiones catastróficas. El notario, aunque profesional, dudaba visiblemente. La familia, siempre parcial hacia James, comenzó a sentir con la cabeza. La tía Marta, la más chismosa y cruel, murmuró, «Es cierto, pobre Sofía, siempre tan frágil». Ese murmullo, esa piedad fingida, dolía más que la rabia abierta. James había logrado su objetivo. No solo cuestionaba mi parte de la herencia, sino mi cordura, mi madurez, mi derecho a existir fuera de su control. Me levanté de mi asiento, sintiendo las rodillas temblar, pero manteniendo la barbilla alta. «James, eso es una falsedad. Estás mintiendo». Mi voz sonó pequeña al principio, pero gané fuerza al ver su expresión de desdén. James soltó una carcajada corta y cruel, una risa que resonó en la sala, y que todos interpretaron como una prueba de mi histeria. «¿Mentir? Sofía, por favor, siéntate. Estás alterada. Es precisamente esta inestabilidad lo que el notario debe considerar». Se dirigió al notario con una autoridad increíble. «Sugiero que anulemos esta cláusula y establezcamos el fideicomiso. Es la única forma de proteger el legado de papá y a mi hermana de sí misma». La humillación era completa. Mis tíos y primos me miraban con una mezcla de lástima y juicio. James me había despojado no solo de mi herencia potencial, sino de mi dignidad, reduciéndome a la niña frágil y mentalmente débil que él siempre había pintado. Era el clímax de una vida de abusos emocionales, y yo lo sentía quemar en mi pecho, ese dolor invisible que había guardado por tantos años. Pero lo que James no sabía mientras se pavoneaba con la carpeta manila en la mano y la arrogancia grabada en el rostro, era que yo había anticipado este momento. Yo sabía que él intentaría cualquier cosa para pisotearme y robarme lo que me correspondía. Lo sabía porque, a diferencia de todos los demás en esa sala, yo conocía la verdad sobre mi hermano, una verdad que había guardado en secreto durante meses, esperando el momento exacto para usarla. Mientras James se deleitaba en su poder, esperando que el notario cediera ante su presión, mi mente no estaba en el pánico, sino en la fría y calculada venganza que se había gestado en la oscuridad. Él había expuesto sus cartas sucias, intentando destruir mi reputación para conseguir una ventaja financiera. En ese preciso instante, mientras me humilló ante toda la familia, yo tomé la decisión final. Había llegado la hora de que el niño de oro de la familia se enfrentara a la oscuridad que había intentado ocultar. Mi mano, que había estado apretada bajo la mesa, se deslizó hacia mi bolso, tocando el dispositivo que contenía mi única salvación y su inminente ruina. La tensión en el ambiente era insoportable, pero para mí, era el preludio necesario de la tormenta que estaba a punto de desatar. James pensaba que había ganado la batalla de la narrativa, pero yo tenía la verdad encapsulada, esperando el interruptor. Mi corazón latía con la promesa de justicia, una promesa que había mantenido viva durante los meses de desprecio silencioso que siguieron a la muerte de mi padre. El notario estaba a punto de responder a James cuando yo levanté mi mano, deteniéndolo. La mirada de James era de impaciencia mezclada con desprecio. Él creía que iba a suplicarle. Se equivocaba profundamente, pero lo que James no sabía, mientras se pavoneaba con la carpeta manila en la mano, y la arrogancia grabada en el rostro, era que yo no había pasado los últimos años sumergida en fantasías, como él alegaba. Había estado observando, estudiando, aprendiendo a leer las fisuras en su perfecta fachada de mármol. Yo había anticipado este momento, no solo la diatriba sobre mi inestabilidad, sino el uso estratégico de la reputación de nuestro padre, la fabricación de la verdadera intención del testamento. Todo era un guión que yo había memorizado mucho antes de que Ernesto, el notario, abriera el sobresellado. La verdad sobre mi hermano, esa frase resonaba en mi mente con el peso de la dinamita. No era una verdad emocional, ni una disputa trivial sobre quién era el favorito. Era una verdad financiera y moral, tan corrosiva que destrozaría la imagen que la familia había construido de él durante 40 años. Yo conocía su deuda oculta,
sus tratos turbios en el extranjero que mi padre había intentado encubrir en vida, y, lo más crucial, la manipulación de documentos que él había llevado a cabo después de la muerte de papá, creyendo que nadie, y menos yo, buscaría la auditoría forense necesaria para desenterrar sus crímenes. Había pasado meses en la penumbra de las bibliotecas de derecho, hablando con antiguos colegas de mi padre que James había despedido. Mi mundo de fantasía había sido, de hecho, un meticuloso trabajo de espionaje corporativo y personal, financiado por los pequeños ahorros que él siempre había despreciado. Mientras James se deleitaba en su poder, ajustándose el nudo de su corbata de seda con un gesto de autocongratulación, esperando que el notario cediera ante su presión, mi mente no estaba en el pánico, sino en la fría y calculada venganza que se había gestado en la oscuridad. Sentí el olor acre del sudor mezclado con su costoso perfume de sándalo y pachulí, un hedor de miedo y triunfo que ahora me resultaba nauseabundo. La luz pálida de la sala, filtrada por las pesadas cortinas de terciopelo verde oscuro, hacía que las partículas de polvo danzaran sobre la mesa. Un ballet silencioso, que contrastaba con el tumulto emocional. Él había expuesto sus cartas sucias, intentando destruir mi reputación para conseguir una ventaja financiera. En ese preciso instante, mientras me humillaba ante toda la familia, reduciéndome a un objeto de piedad patética, yo tomé la decisión final. Había llegado la hora de que el niño de oro de la familia se enfrentara a la oscuridad que había intentado ocultar. Mi mano, que había estado apretada en un puño húmedo bajo la mesa, se deslizó lentamente hacia el bolso de cuero negro, un movimiento tan sutil que solo yo lo noté. El forro de seda interior se sintió frío al tacto. Localicé el objeto. No era un arma, pero era mucho más peligroso. Una pequeña grabadora digital, del tamaño de un encendedor, diseñada para pasar inadvertida. El dispositivo que contenía mi única salvación y su inminente ruina. La tensión en el ambiente era insoportable. El silencio tan denso que casi podías cortarlo con el cuchillo de plata que quedaba sobre la mesa. Para mí, sin embargo, era el preludio necesario de la tormenta que estaba a punto de desatar. James pensaba que había ganado la batalla de la narrativa, que su voz atronadora y su autoridad autoimpuesta bastarían para reescribir la última voluntad de mi padre. Pero yo tenía la verdad encapsulada, esperando el interruptor. Mi corazón, que segundos antes había estado golpeando frenéticamente contra mis costillas, ahora latía con una cadencia lenta y deliberada. La promesa de justicia. La había mantenido viva durante los meses de desprecio silencioso que siguieron a la muerte de mi padre, transformando el dolor en disciplina. El notario Ernesto, con los ojos vidriosos por la presión y el rostro pálido, estaba a punto de responder a James, abriendo la boca para emitir una respuesta legalista, que probablemente inclinaría la balanza hacia la propuesta del fideicomiso. El abogado carraspeó, un sonido ronco que intentaba recuperar el orden. Señor James, aunque entiendo su... En ese instante crucial, levanté mi mano, no temblorosa, sino firme y decidida, en un gesto de stop que detuvo al notario a mitad de su sílaba. El gesto fue pequeño, pero la intención fue monumental. James, que estaba ajustándose la solapa con aire de victoria, volteó la cabeza hacia mí. Su mirada era de impaciencia mezclada con desprecio puro. Él creía que yo iba a suplicarle, a pedir clemencia, o quizás a irrumpir en llanto histérico para confirmar sus alegaciones de inestabilidad. Se equivocaba profundamente. La complacencia en su boca se torció en una mueca de dura prepotente. Su sonrisa apenas contenida era la de un vencedor que se regocijaba en la agonía ajena. Él estaba convencido de que este era su momento de gloria, y mi momento de ruina total y pública. Sentía su mirada clavada en mí, una mezcla corrosiva de desdén y lástima falsa, como si yo fuera una molestia inevitable que finalmente iba a ser barrida de la alfombra. El aire en la sala se hizo tan opresivo que cada respiración se sentía como inhalar polvo de tumba. El notario, un hombre de maneras circunspectas y voz monótona, carraspeó y comenzó a leer las cláusulas iniciales, aquellas que definían legados menores a parientes lejanos, joyas antiguas, cuentas de inversión modestas. Nadie prestaba atención real hasta que llegó el momento de la verdad, la parte dedicada a los bienes principales, la casa familiar, las acciones mayoritarias de la empresa y la vasta finca en el norte. Cuando mencionó la cláusula referente a la distribución de la herencia entre los herederos directos, James se inclinó hacia adelante, su codo rozando mi brazo, una declaración territorial sutil, pero clara. Era un depredador marcando a su presa. Aquí se especifica claramente, leyó el notario, ajustándose las gafas, que la totalidad del control accionario de nuestra empresa familiar, así como la propiedad de la residencia principal, se destinarán al único heredero con capacidad de gestión demostrada y experiencia probada en el sector, el señor James Aristides. Hizo una pausa dramática. En cuanto a la señora Sofía Aristides, el testamento establece una suma fija menor,
equivalente al 20% del valor líquido restante, sin derecho de voto en la junta directiva. La cifra que mencionó era insultante, una limosna disfrazada de herencia. Era apenas suficiente para un par de años de vida cómoda, mientras que James se quedaba con el imperio que mi padre había construido durante 40 años. Un imperio que yo también había ayudado a sostener con mi trabajo silencioso en los archivos, con mi cuidado incondicional hacia mi padre cuando James estaba demasiado ocupado con sus asuntos importantes. La indignación me quemó la garganta, pero mantuve mi rostro impasible. Yo sabía que esto venía, pero escucharlo en voz alta, ante toda la familia, era la humillación pública que James había anhelado toda su vida. James no pudo contener su satisfacción. Soltó una risa corta, áspera, y se giró hacia mí, inclinándose para que solo yo pudiera escuchar su veneno. ¿Ves, Sofía? Papá siempre supo quién tenía la madera para esto. Siempre fuiste la niña, la que necesitaba ser cuidada. Ahora, sé una buena niña y no causes problemas. Ese desprecio, esa condescendencia absoluta, era lo que me había roto durante años. Me humilló sin piedad, destrozando mi valor ante la familia que me había visto crecer. Pero ese día, la humillación no me destruyó. En lugar de sentir el pánico paralizante que James esperaba, sentí una calma gélida. Mi dolor acumulado a lo largo de décadas de invisibilidad, de ser la hija que no servía para los negocios, se transformó en una determinación de hierro. Él no sabía que, mientras él planeaba su golpe maestro, yo había estado trabajando en secreto. Mi padre había enfermado rápidamente el año anterior. James, que había estado convenientemente ausente durante la mayor parte de la vida adulta de nuestro progenitor, reapareció como un buitre oliendo carroña. Se instaló en la casa, tomó control de las cuentas bajo la excusa de liberar a papá del estrés, y me relegó a ser poco más que una enfermera. Fue durante esos meses, mientras yo veía el deterioro físico y mental de mi padre, y la creciente arrogancia de James, que las sospechas se solidificaron. Recuerdo la noche que decidí actuar. Había entrado en la biblioteca, buscando un libro antiguo para mi padre, y encontré a James manipulando una carpeta de estados de cuenta bancarios. Cuando me vio, la cubrió rápidamente con un gesto de nerviosismo que intentó disimular con una sonrisa forzada. Asuntos de la empresa, Sofía, cosas aburridas que tú no entenderías. Él siempre usaba esa frase, tú no entenderías. Pero yo sí entendía. Entendí que las cifras no cuadraban. Entendí que la firma de mi padre, ya débil por la enfermedad, parecía extrañamente temblorosa en ciertos documentos recientes, y notoriamente firme en otros que James decía haber gestionado meses antes. Ahí nació mi resolución. Si James estaba manipulando a nuestro padre moribundo para quedarse con todo, yo no me quedaría de brazos cruzados, llorando mi suerte. Él quería una guerra, y yo le daría la confrontación que merecía, pero en mis términos, no en los suyos. Empecé a investigar en secreto, moviéndome por la casa familiar como una sombra. Esperaba que James saliera a sus citas nocturnas o se durmiera profundamente después de sus copas. Revisé los archivos digitales, las carpetas físicas, y finalmente, descubrí los borradores del testamento original, donde la herencia estaba dividida equitativamente, 50/50. Comparé las fechas. La versión que el notario estaba leyendo ahora había sido firmada solo 3 semanas antes de la muerte de papá, justo en el periodo en que su lucidez se había desvanecido casi por completo. El fraude era evidente. Pero una evidencia documental no era suficiente. James es experto en esconder sus huellas en el papel. Si solo presentaba documentos, él simplemente alegaría que papá había cambiado de opinión en sus últimos días, o que yo era una hija resentida. Necesitaba algo irrefutable, algo que lo desenmascara a él, con su propia voz, admitiendo la bajeza de su acto. La oportunidad llegó una noche, hace 2 meses. Mi padre había sido sedado para dormir. James estaba en el estudio, hablando por teléfono en voz baja, creyendo que la casa estaba en silencio absoluto. Yo estaba escondida estratégicamente en el pasillo adyacente, detrás de una pesada cortina de terciopelo. Había activado la grabadora de audio de mi teléfono, ajustando la sensibilidad al máximo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que el sonido revelara mi posición. James estaba hablando con un abogado del exterior, al que le estaba explicando cómo había logrado que todo funcionara a su favor. Su voz era llena de autoimportancia, de un triunfo vulgar. Sí, lo hicimos justo a tiempo, le escuché decir, su voz resonando ligeramente en el silencio de la noche. Papá ya estaba ido, no registraba bien, ¿sabes? Era fácil. Le ponía el bolígrafo en la mano y lo guiaba. Él firmó donde yo le dije, en las cláusulas que preparaste. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono, pero me obligué a quedarme quieta. La adrenalina era un río helado corriendo por mis venas. No, la mocosa de Sofía no sospecha nada, continuó James.
y pude imaginar su sonrisa de suficiencia. Ella cree que estoy estresado por Jen, la salud de papá. Que se quede con su pena. Ella no es una amenaza. La pequeña parte que le toca es suficiente para mantenerla callada, y es mucho menos de lo que le correspondería si hubiera sido 50%. Le corté las alas legalmente. Él soltó otra risa repugnante, una carcajada silenciosa que sonó como cristales rotos en el micrófono de mi teléfono. La firma de la renuncia a la impugnación fue el toque maestro, ¿no? Creerá que la firmó como parte de los documentos de sucesión. Ya sabes, para facilitar el proceso. Escuchar esas palabras, la admisión explícita de fraude, coacción y burla, me dio una claridad aterradora. James no solo estaba robando mi herencia, estaba borrando mi existencia frente a mi propio padre, que ya no podía defenderme. En ese momento, la tristeza por la pérdida de mi padre se mezcló con una rabia fría y justiciera. Me di cuenta de que esa grabación, guardada en secreto, era mi única arma. Era el ancla que me mantendría a flote, mientras él intentaba hundirme en público. Salí de mi escondite tan silenciosamente como entré. El resto de las semanas fue una espera tensa. Cada vez que James me miraba con superioridad, cada vez que me excluía de una conversación o me recordaba mi supuesta inutilidad, yo apretaba los dientes y recordaba el audio. Lo había copiado encriptado en 3 dispositivos diferentes. No podía haber fallos. Este no era solo un tema de dinero. Era sobre la verdad, sobre recuperar mi dignidad y honrar la memoria de mi padre, manipulado en su lecho de muerte. Ahora, sentada en esa mesa de caoba, mientras el notario terminaba de exponer el ridículo 25% que James me había asignado, sentía el peso del teléfono en el bolsillo interior de mi chaqueta. Era un peso reconfortante. James me miró de nuevo, esperando la lágrima, la protesta débil. Yo le devolví una mirada vacía, inescrutable. El notario concluyó la lectura de las cláusulas. Y con esto, se da por finalizada la lectura del testamento del señor Arístides. ¿Hay alguna pregunta o impugnación en este momento? El silencio de la sala se rompió solo por el sonido de una tos nerviosa de una prima lejana. Todos miraban a James, esperando su confirmación triunfal. James se enderezó, inflando el pecho, listo para cerrar el espectáculo. No hay ninguna impugnación, notario, declaró James con voz firme y autoritaria, dirigiendo su mirada hacia mí. Su intención era clara: silenciarme antes de que pudiera balbucear una objeción. Mi hermana Sofía y yo estamos de acuerdo con las últimas voluntades de nuestro padre, tal como él las dispuso. James me sonrió, una sonrisa tan falsa que se sentía como un golpe físico. ¿Verdad, Sofía? No tienes nada que añadir. Ese fue el momento, el punto álgido de mi humillación pública, la coronación de su fraude. James pensó que me tenía arrinconada, derrotada, silenciada para siempre. No sabía que yo había preparado mi escenario con la misma meticulosidad con la que él había planeado su traición. Me tomé un segundo para inhalar profundamente, sintiendo la rabia fría recorrer mis venas. Levanté la cabeza. Las miradas de todos se posaron en mí, expectantes. De hecho, notario, dije, mi voz sorprendentemente clara y firme, cortando el aire como un cuchillo. Sí tengo algo que añadir. Y no se trata de una simple pregunta. Se trata de revelar la verdad sobre cómo se obtuvieron estas últimas voluntades. James palideció visiblemente. Su sonrisa se congeló en una máscara de horror. Intentó interrumpirme, su mano extendida en un gesto autoritario. Sofía, no empieces con tus dramas, el testamento es legalmente vinculante. Lo sería, James. Lo corté, sin levantar la voz, pero con una autoridad que nunca me había permitido mostrar, si no fuera por el hecho de que este testamento fue redactado bajo coacción y manipulación, aprovechando la vulnerabilidad de nuestro padre. La sala entera se tensó. El notario frunció el ceño, preparándose para intervenir en lo que parecía una disputa familiar previsible. Pero lo que vino a continuación, nadie en esa sala, ni siquiera James, pudo haberlo anticipado. Saqué mi teléfono del bolsillo, que tenía conectado a un pequeño altavoz inalámbrico, que había colocado discretamente en el centro de la mesa, debajo de la carpeta del testamento. Con un movimiento lento y deliberado, presión E con acento agudo, play. La voz de James, clara e inconfundible, inundó la silenciosa sala de caoba. Era la grabación de su confesión, el audio que había guardado en secreto, la prueba irrefutable de su traición. La voz grabada de James, resonando con cinismo puro, se escuchó. Sí, lo hicimos justo a tiempo. Papá ya estaba ido, no registraba bien, ¿sabes? Era fácil. Le ponía el bolígrafo en la mano y lo guiaba. Él firmó donde yo le dije, en las cláusulas que preparaste. La sala quedó en silencio. Un silencio tan denso que casi se podía escuchar el polvo flotando en el aire. La conmoción era palpable. Los tíos y primos miraban alternativamente el altavoz y a James.
La cara de James, que segundos antes era arrogante, ahora era de un blanco espectral, sus ojos desorbitados por el terror. El notario se quedó completamente paralizado, con la boca ligeramente abierta. Yo por fin me sentí libre, mientras mi venganza silenciosa se desarrollaba ante mis ojos. La grabación siguió, implacable. La mocosa de Sofía no sospecha nada. Ella cree que estoy estresado por Vakash, la salud de papá. Que se quede con su pena. La pequeña parte que le toca es suficiente para mantenerla callada, y es mucho menos de lo que le correspondería si hubiera sido 50%. Le corté las alas legalmente. James intentó levantarse de la silla, tropezando con sus propias palabras. Eso es falso. Es una manipulación, Sofía, pero yo no le presté atención. Mantuve mi mirada en la mesa, dejando que la voz grabada de James hiciera su trabajo. Revelé la verdad sin decir una palabra más. El sonido de su propia traición se convirtió en su sentencia. Stop point. The emotional climax is reached, and the character limit is approaching the target, setting up the final collapse in the next block. Puntura prepotente, su sonrisa apenas contenida, era la de un vencedor que se regocijaba en la agonía ajena. Él estaba convencido de que este era su momento de gloria, y mi momento de ruina total y pública. Sentía su mirada clavada en mí, una mezcla corrosiva de desdén y lástima falsa, como si yo fuera una molestia inevitable que finalmente iba a ser barrida de la alfombra. El aire en la sala se hizo tan opresivo que cada respiración se sentía como inhalar polvo de tumba. El notario, un hombre de maneras circunspectas y voz monótona, carraspeó y comenzó a leer las cláusulas iniciales, aquellas que definían legados menores a parientes lejanos, joyas antiguas, cuentas de inversión modestas. Nadie prestaba atención real hasta que llegó el momento de la verdad, la parte dedicada a los bienes principales, la casa familiar, las acciones mayoritarias de la empresa y la vasta finca en el norte. Cuando mencionó la cláusula referente a la distribución de la herencia entre los herederos directos, James se inclinó hacia adelante, su codo rozando mi brazo, una declaración territorial sutil pero clara. Era un depredador marcando a su presa. Aquí se especifica claramente, leyó el notario, ajustándose las gafas, que la totalidad del control accionario de nuestra empresa familiar, así como la propiedad de la residencia principal, se destinarán al único heredero con capacidad de gestión demostrada y experiencia probada en el sector, el señor James Aristides. Hizo una pausa dramática. En cuanto a la señora Sofía Aristides, el testamento establece una suma fija menor, equivalente al 20% del valor líquido restante, sin derecho de voto en la junta directiva. La cifra que mencionó era insultante, una limosna disfrazada de herencia. Era apenas suficiente para un par de años de vida cómoda, mientras que James se quedaba con el imperio que mi padre había construido durante 40 años, un imperio que yo también había ayudado a sostener con mi trabajo silencioso en los archivos, con mi cuidado incondicional hacia mi padre cuando James estaba demasiado ocupado con sus asuntos importantes. La indignación me quemó la garganta, pero mantuve mi rostro impasible. Yo sabía que esto venía, pero escucharlo en voz alta, ante toda la familia, era la humillación pública que James había anhelado toda su vida. James no pudo contener su satisfacción. Soltó una risa corta, áspera, y se giró hacia mí, inclinándose para que solo yo pudiera escuchar su veneno. ¿Ves, Sofía? Papá siempre supo quién tenía la madera para esto. Siempre fuiste la niña, la que necesitaba ser cuidada. Ahora, sé una buena niña, y no causes problemas. Ese desprecio, esa condescendencia absoluta, era lo que me había roto durante años. Me humilló sin piedad, destrozando mi valor ante la familia que me había visto crecer. Pero ese día, la humillación no me destruyó. En lugar de sentir el pánico paralizante que James esperaba, sentí una calma gélida. Mi dolor acumulado a lo largo de décadas de invisibilidad, de ser la hija que no servía para los negocios, se transformó en una determinación de hierro. Él no sabía que, mientras él planeaba su golpe maestro, yo había estado trabajando en secreto. Mi padre había enfermado rápidamente el año anterior. James, que había estado convenientemente ausente durante la mayor parte de la vida adulta de nuestro progenitor, reapareció como un buitre oliendo carroña. Se instaló en la casa, tomó control de las cuentas bajo la excusa de liberar a papá del estrés, y me relegó a ser poco más que una enfermera. Fue durante esos meses, mientras yo veía el deterioro físico y mental de mi padre, y la creciente arrogancia de James, que las sospechas se solidificaron. Recuerdo la noche que decidí actuar. Había entrado en la biblioteca buscando un libro antiguo para mi padre, y encontré a James manipulando una carpeta de estados de cuenta bancarios. Cuando me vio, la cubrió rápidamente con un gesto de nerviosismo que intentó disimular con una sonrisa forzada. Asuntos de la empresa, Sofía. Cosas aburridas que tú no entenderías.
Él siempre usaba esa frase, tú no entenderías. Pero yo sí entendía. Entendí que las cifras no cuadraban. Entendí que la firma de mi padre, ya débil por la enfermedad, parecía extrañamente temblorosa en ciertos documentos recientes, y notoriamente firme en otros que James decía haber gestionado meses antes. Ahí nació mi resolución. Si James estaba manipulando a nuestro padre moribundo para quedarse con todo, yo no me quedaría de brazos cruzados, llorando mi suerte. Él quería una guerra. Y yo le daría la confrontación que merecía, pero en mis términos, no en los suyos. Empecé a investigar en secreto, moviéndome por la casa familiar como una sombra. Esperaba que James saliera a sus citas nocturnas, o se durmiera profundamente después de sus copas. Revisé los archivos digitales, las carpetas físicas, y finalmente, descubrí los borradores del testamento original, donde la herencia estaba dividida equitativamente, 50/50. Comparé las fechas. La versión que el notario estaba leyendo ahora había sido firmada solo 3 semanas antes de la muerte de papá, justo en el periodo en que su lucidez se había desvanecido casi por completo. El fraude era evidente. Pero una evidencia documental no era suficiente. James es experto en esconder sus huellas en el papel. Si solo presentaba documentos, él simplemente alegaría que papá había cambiado de opinión en sus últimos días, o que yo era una hija resentida. Necesitaba algo irrefutable, algo que lo desenmascara a él, con su propia voz, admitiendo la bajeza de su acto. La oportunidad llegó una noche, hace 2 meses. Mi padre había sido sedado para dormir. James estaba en el estudio hablando por teléfono en voz baja, creyendo que la casa estaba en silencio absoluto. Yo estaba escondida estratégicamente en el pasillo adyacente, detrás de una pesada cortina de terciopelo. Había activado la grabadora de audio de mi teléfono, ajustando la sensibilidad al máximo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que el sonido revelara mi posición. James estaba hablando con un abogado del exterior, al que le estaba explicando cómo había logrado que todo funcionara a su favor. Su voz era llena de autoimportancia, de un triunfo vulgar. Sí, lo hicimos justo a tiempo, le escuché decir, su voz resonando ligeramente en el silencio de la noche. Papá ya estaba ido. No registraba bien, ¿sabes? Era fácil. Le ponía el bolígrafo en la mano y lo guiaba. Él firmó donde yo le dije, en las cláusulas que preparaste. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono, pero me obligué a quedarme quieta. La adrenalina era un río helado corriendo por mis venas. No, la mocosa de Sofía no sospecha nada, continuó James, y pude imaginar su sonrisa de suficiencia. Ella cree que estoy estresado por la salud de papá. Que se quede con su pena. Ella no es una amenaza. La pequeña parte que le toca es suficiente para mantenerla callada. Y es mucho menos de lo que le correspondería si hubiera sido 50%. Le corté las alas legalmente. Él soltó otra risa repugnante, una carcajada silenciosa que sonó como cristales rotos en el micrófono de mi teléfono. La firma de la renuncia a la impugnación fue el toque maestro, ¿no? Creerá que la firmó como parte de los documentos de sucesión. Ya sabes, para facilitar el proceso. Escuchar esas palabras, la admisión explícita de fraude, coacción y burla, me dio una claridad aterradora. James no solo estaba robando mi herencia, estaba borrando mi existencia frente a mi propio padre, que ya no podía defenderme. En ese momento, la tristeza por la pérdida de mi padre se mezcló con una rabia fría y justiciera. Me di cuenta de que esa grabación, guardada en secreto, era mi única arma. Era el ancla que me mantendría a flote mientras él intentaba hundirme en público. Salí de mi escondite tan silenciosamente como entré. El resto de las semanas fue una espera tensa. Cada vez que James me miraba con superioridad, cada vez que me excluía de una conversación o me recordaba mi supuesta inutilidad, yo apretaba los dientes y recordaba el audio. Lo había copiado encriptado en 3 dispositivos diferentes. No podía haber fallos. Este no era solo un tema de dinero. Era sobre la verdad, sobre recuperar mi dignidad y honrar la memoria de mi padre, manipulado en su lecho de muerte. Ahora sentada en esa mesa de caoba, mientras el notario terminaba de exponer el ridículo 25% que James me había asignado, sentía el peso del teléfono en el bolsillo interior de mi chaqueta. Era un peso reconfortante. James me miró de nuevo, esperando la lágrima, la protesta débil. Yo le devolví una mirada vacía, inescrutable. El notario concluyó la lectura de las cláusulas. Y con esto, se da por finalizada la lectura del testamento del señor Arístides. ¿Hay alguna pregunta o impugnación en este momento? El silencio de la sala se rompió solo por el sonido de una tos nerviosa de una prima lejana. Todos miraban a James, esperando su confirmación triunfal. James se enderezó, inflando el pecho, listo para cerrar el espectáculo. No hay ninguna impugnación, notario, declaró James con voz firme y autoritaria,
dirigiendo su mirada hacia mí. Su intención era clara: silenciarme antes de que pudiera balbucear una objeción. Mi hermana Sofía y yo estamos de acuerdo con las últimas voluntades de nuestro padre, tal como él las dispuso. Keynes me sonrió, una sonrisa tan falsa que se sentía como un golpe físico. ¿Verdad, Sofía? No tienes nada que añadir. Ese fue el momento, el punto álgido de mi humillación pública, la coronación de su fraude. James pensó que me tenía arrinconada, derrotada, silenciada para siempre. No sabía que yo había preparado mi escenario, con la misma meticulosidad con la que él había planeado su traición. Me tomé un segundo para inhalar profundamente, sintiendo la rabia fría recorrer mis venas. Levanté la cabeza. Las miradas de todos se posaron en mí, expectantes. De hecho, notario, dije, mi voz sorprendentemente clara y firme, cortando el aire como un cuchillo, si tengo algo que añadir. Y no se trata de una simple pregunta. Se trata de revelar la verdad sobre cómo se obtuvieron estas últimas voluntades. James palideció visiblemente. Su sonrisa se congeló en una. El notario, un hombre de leyes acostumbrado a la solemnidad y el drama contenido, carraspeó con incomodidad palpable, y se dispuso a continuar con la lectura de la cláusula final, la que establecía mi parte legítima. Estaba a punto de nombrar la propiedad que mi padre había designado para mí, la pequeña finca familiar a las afueras de la ciudad, un lugar lleno de recuerdos de infancia que James siempre había despreciado. Justo cuando sus labios se abrieron para pronunciar el nombre de la propiedad, la voz de James, potente y engolada, resonó en la sala, deteniendo el flujo del notario como un muro de hormigón. Con el debido respeto, notario, interrumpió James, deslizando su silla hacia adelante con un chirrido agresivo que pareció rayar el cristal del silencio. Antes de que usted lea esa sección, me veo obligado a interponer una objeción formal. Su sonrisa era amplia, depredadora, y dirigida exclusivamente a mí. Era la sonrisa de la victoria anticipada, de la humillación que estaba a punto de infligirme. James se ajustó el nudo de la corbata de seda, un gesto de poder y control. Mi abogado me ha aconsejado que presente una moción de anulación respecto a la cláusula E, la que concierne a Sofía. El notario, visiblemente molesto por la interrupción grosera, frunció el ceño. ¿Una moción de anulación, señor James? ¿Bajo qué fundamentos? James se reclinó en su asiento, cruzando las manos sobre el escritorio con una autoridad fingida que siempre había utilizado para intimidar. Bajo el fundamento de influencia indebida y capacidad mermada. Como es bien sabido por todos los presentes, y aquí su mirada recorrió a la familia, buscando cómplices silenciosos. Durante los últimos meses, padre no se encontraba en plenas facultades mentales. Sofía, aprovechándose de esa debilidad y de su cercanía física durante la etapa final. Una cercanía que, debo recordar, se dio solo cuando ya había algo que ganar. Lo manipuló para que incluyera bienes que legal y moralmente deberían ser parte del tronco principal, es decir, míos. La acusación era tan descarada, tan repugnante en su falsedad, que por un instante sentí que el aliento se me cortaba. No solo me humilló al acusarme de ser una cazafortuna sin escrúpulos, sino que también pisoteaba los últimos meses de cuidado genuino que le había dado a nuestro padre. Mi padre, que había sufrido el abandono emocional de James, había encontrado consuelo en mis manos, y ahora, ese mismo consuelo se utilizaba como arma en mi contra. Mi boca se secó y sentí el familiar ardor de la injusticia subiendo por mi garganta. James continuó, su voz elevándose con un tono de indignación fabricada que pretendía sonar a preocupación filial. Solicito que el valor de esa finca se reasigne al patrimonio principal, el cual, como ya se leyó, me pertenece. Sofía ya ha recibido una suma considerable en efectivo por la venta de ciertos activos menores durante el año pasado, lo cual es más que suficiente para alguien que nunca mostró verdadero interés en el negocio familiar o en mantener el legado. Los murmullos se intensificaron, esta vez no eran de chismes, sino de una aceptación tácita. La familia, siempre inclinada a favorecer al primogénito exitoso, asintió levemente. Podía oír el juicio en sus susurros. James tiene razón, Sofía siempre fue la caprichosa, sabíamos que intentaría sacar provecho de la situación. En ese instante, me sentí completamente aislada, de nuevo la niña invisible y despreciada en el rincón. James me había despojado de mi dignidad, no solo de mi herencia. El notario dudó, buscando en sus documentos. Señor James, esta es una acusación muy seria. Necesitaríamos pruebas documentales para respaldar. Las presentaremos, notario. No se preocupe, interrumpió James, con una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. Se inclinó sobre la mesa, mirándome directamente. Sofía, ¿tienes algo que añadir antes de que procedamos con el papeleo legal? Aunque francamente, dudo que tengas la capacidad de refutarlo. Esa fue la gota que colmó el vaso de años de desprecio silencioso. Había aguantado años de burla,
de sentirme menos, de tragarme el dolor invisible que me provocaba su prepotencia. Mi corazón, que había estado latiendo furiosamente en mi pecho como un pájaro atrapado, de repente se calmó. Una paz fría y escalofriante me invadió. Había llegado el momento. Este era el instante que había planeado en secreto durante meses. Lentamente, me puse de pie. Mi movimiento no fue agresivo ni defensivo. Fue pausado y deliberado. James me miró con una mezcla de fastidio y burla, esperando que me derrumbara en lágrimas, o que intentara una débil protesta. Me acerqué al centro de la mesa, ignorando la mirada de la docena de parientes sentados. Sí, James, mi voz salió clara, firme, sin un ápice de temblor. Era una voz que no reconocí inmediatamente como mía. Tengo algo que añadir. De hecho, tengo la única refutación que importa. Extendí mi mano y saqué de mi bolso un pequeño dispositivo, mi teléfono móvil, que había estado guardado como un arma secreta. Lo sostuve frente a mí por un momento, capturando la atención de todos. James se rió. Una risa seca y condescendiente. ¿Qué es eso, Sofía? ¿Un mensaje de texto de papá diciendo que te ama? No es prueba legal, querida. Mi mirada no se desvió de la suya. Era una mirada dura, de acero templado. No es un mensaje de texto, James. Es mucho, mucho mejor. Es la verdad. Me dirigí a la esquina de la sala de juntas, donde había un proyector de techo y un sistema de altavoces generalmente utilizado para presentaciones financieras. Sin prisas, conecté el cable auxiliar a mi teléfono y luego a la entrada de audio del sistema. Cada sonido, el clic del conector, el zumbido inicial de los altavoces, se magnificó 100 veces en el silencio denso que se había apoderado de la sala. Los murmullos habían cesado por completo. La familia observaba mi maniobra con una confusión creciente. No entendían lo que estaba haciendo, pero percibían la amenaza en mi calma. El notario me miró, perplejo. Señorita Sofía, esto no es un foro para... Lo interrumpí con un gesto suave pero imperioso de mi mano. Será un foro de verdad, notario. Solo un momento. Aseguré el volumen al máximo. Quería que cada sílaba, cada suspiro, resonara en las paredes de esa sala, y en la conciencia de todos los presentes. Mis dedos se movieron sobre la pantalla, localizando el archivo que había guardado en secreto durante casi 5 meses, el archivo etiquetado simplemente como Noche 3. Respiré profundamente, cerrando los ojos por un instante. Recordé el dolor, la traición, la noche en que había grabado esta conversación por pura casualidad, sin siquiera saber la magnitud de la prueba que estaba capturando. Abrí los ojos fijos en el rostro confiado de James. Su sonrisa ya no era tan amplia. Había una pizca de nerviosismo en sus ojos. Presioné reproducir. El silencio que siguió al clic fue roto por un sonido ambiental, el tintineo de un vaso de whisky y un ligero murmullo de música clásica de fondo. Luego, una voz familiar, clara y fría, inundó la sala. Era la voz de James, y le dije que por supuesto tenía que ser yo el albacea, porque Sofía es completamente inestable. Es una mujer emocional, jamás manejaría un negocio. ¿Sabes? Padre estaba casi fuera de sí, delirando a veces. Fue tan fácil convencerlo de firmar ese documento extra. La voz grabada de James, amplificada por los altavoces, era irreconocible en su tono confidencial, desprovisto de la afectación pública. Sonaba crudo, íntimo y profundamente malicioso. Los ojos de James se abrieron de golpe. El color abandonó su rostro de una manera dramática, como si un interruptor hubiera cortado el suministro de sangre a su cabeza. Su mandíbula se aflojó y sus manos, que segundos antes estaban cruzadas con suficiencia, temblaron violentamente. En la grabación, otra voz, más tenue, que reconocí como la de uno de sus antiguos socios, preguntó: ¿Y qué hay de la finca? La que quería dejarle a ella. La voz grabada de James se rió. Una risa áspera que heló la sangre de la sala. La finca. Pobre Sofía. Le dije que la finca estaba en números rojos, que era mejor para él venderla y repartir el efectivo. Pero en el testamento, la designé para el patrimonio principal. Fue fácil. Él no leía bien en esos días. Ella nunca sabrá que fue mío todo el tiempo. Ella es tan ingenua, tan patética. Se creerá el cuento de que el notario se equivocó, o que el viejo cambió de opinión. La familia se quedó paralizada. El notario se levantó de su asiento, sus ojos y su boca abiertos, en un gesto de incredulidad absoluta. Era como si el aire se hubiera espesado, impidiendo el movimiento o el habla. Pude ver a mi tía Elena llevarse las manos a la boca, sus ojos fijos en James con una mezcla de horror y profundo asco. La grabación continuó, implacable, exponiendo cada detalle del fraude. El viejo siempre dijo que ella merecía algo por cuidarlo, pero sinceramente, ella solo lo hacía por obligación. Yo merezco el patrimonio completo. Yo soy el futuro de la familia. Ella se conformará con las migajas que le tiremos. Es más, me aseguraré de que el notario dude de su influencia indebida,
para que no reciba ni un centavo más de lo necesario. Será una humillación pública, así aprenderá que no debe meterse en mis asuntos. Al escuchar esa última frase, mi corazón latió con una furia justificada. Él lo había planeado todo: el despojo legal, la humillación pública, la destrucción de mi reputación ante la familia. Pero yo había guardado en secreto la prueba de su maldad. Revelé la verdad proyectando ese audio, y el efecto fue instantáneo y devastador. James se levantó de golpe, tropezando con su silla. Parecía haber encogido, su postura arrogante se había esfumado, reemplazada por un terror animal. Se veía demacrado, su piel grasosa y pálida. Sus ojos estaban inyectados en sangre, enfocados en mi teléfono como si fuera una serpiente venenosa. ¡Apágalo! ¡Apágalo ahora mismo, Sofía!, gritó, su voz apenas un graznido patético, intentando alcanzar el dispositivo sobre la mesa. Pero yo me retiré un paso, manteniéndolo fuera de su alcance. La grabación seguía reproduciéndose, ahora con James hablando de cómo había falsificado ciertas firmas en documentos menores, para asegurar el control total de las cuentas bancarias de mi padre en las últimas semanas. El notario, recuperándose de la conmoción, golpeó la mesa con la palma de la mano. Señor James, esto es una confesión de fraude y manipulación testamentaria. James ya no prestaba atención al notario, estaba completamente centrado en mí, con una expresión de odio puro que superaba cualquier desprecio que me hubiera mostrado antes. Tú nunca debiste haber grabado eso, siseó susurrando, aunque su voz aún era audible sobre el audio grabado. Eres una traidora, una espía. No, James, respondí con una serenidad glacial que me sorprendió a mí misma. Soy la hija de papá que él quiso proteger, y tú eres el criminal que intentó despojarme y humillarme delante de todos. El resto de la familia estaba petrificado. La sala quedó en silencio absoluto, un silencio sepulcral roto solo por el sonido amplificado de la voz grabada de James admitiendo su avaricia y su plan malvado. Su plan había salido a la luz en el peor momento posible, frente a todos los que él había querido impresionar y manipular. Cuando el audio terminó, con un clic final, la reverberación del silencio fue ensordecedora. La figura de James se desplomó lentamente de nuevo en su silla, su cuerpo temblando incontrolablemente. Su rostro era un mapa de derrota y vergüenza. El brillo de arrogancia había sido reemplazado por la consternación más profunda. Su vida, su reputación, su herencia, todo se estaba desmoronando ante sus ojos. El notario, con el rostro de piedra, recogió sus documentos, sus manos temblando ligeramente. Miró a James, no con rabia, sino con la fría profesionalidad de alguien que acababa de presenciar un crimen grave. Señor James, dijo el notario, y su voz era baja y resonante. Creo que tendremos que poner fin a esta sesión por ahora. Necesito revisar urgentemente estos nuevos elementos de prueba. Esta grabación es más que suficiente para invalidar cualquier objeción que usted haya planteado. De hecho, es prueba de fraude. Se giró hacia mí, y por primera vez en mi vida vi respeto genuino en sus ojos. Señorita Sofía, le recomiendo que contacte a su propio abogado de inmediato. Hay cargos muy serios que deben ser considerados. James intentó hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente. Estaba destruido, expuesto, arruinado frente a la familia que tanto se había esforzado en manipular. Yo lo miré por última vez, sintiendo una oleada de catarsis tan poderosa que casi me hizo tambalear. No era venganza lo que sentía, sino liberación. La carga de años de desprecio y dolor invisible se había disuelto en el aire. Ese día todo cambió. Ya no era la hermana menor invisible y despreciada. Había recuperado mi voz y mi verdad. El poder había cambiado de manos. ENDOF Block, 3/4. James intentó hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente. Estaba destruido, expuesto, arruinado frente a la familia que tanto se había esforzado en manipular. Yo lo miré por última vez, sintiendo una oleada de catarsis tan poderosa que casi me hizo tambalear. No era venganza lo que sentía, sino liberación. La carga de años de desprecio y dolor invisible se había disuelto en el aire. El notario, un hombre de edad avanzada cuyo rostro reflejaba ahora la pesada responsabilidad de la ley y no solo la burocracia, se inclinó ligeramente sobre la mesa de caoba. Su voz, que antes había sido profesionalmente monótona, ahora llevaba el peso de un veredicto. Señor James, repitió escaneando el rostro ceniciento de mi hermano, entienda la gravedad de la situación. Esta grabación sugiere no solo la intención de influenciar un testamento, sino una confesión explícita de fraude y posible falsificación de documentos para obtener control financiero ilícito en vida de su padre. Esto va mucho más allá de una simple disputa por la herencia. Estamos hablando de delitos penales graves. El aire en la sala se había vuelto pesado y viciado. Olía a miedo, un olor agrio y metálico que emanaba de James,
mezclado con el aroma persistente del café frío y el cuero viejo de las sillas. La luz del sol de la tarde, que se filtraba por las altas ventanas, iluminaba las motas de polvo suspendidas, creando un aura irreal sobre la escena de la devastación de James. James tosió, un sonido seco y raspado, y trató de enderezarse, pero su cuerpo parecía incapaz de obedecer. Sus ojos inyectados de sangre, que antes me habían quemado con odio, ahora estaban llenos de una súplica patética. Notario, por favor, esto es un malentendido, gimió James, su voz rota, apenas una sombra del tono autoritario que había utilizado minutos antes. Es una conversación sacada de contexto. Estábamos bromeando. Es una edición. El notario levantó una mano, cortando la débil protesta con frialdad. Si es una edición, señor James, deberá demostrarlo en los tribunales. Pero la secuencia, el contexto de la conversación, y su coincidencia exacta con la moción que usted presentó hace 10 minutos sobre la influencia indebida, de su hermana, eso es extremadamente convincente, por decirlo menos. Se giró hacia mí, y el cambio en su trato fue notable. Era la diferencia entre dirigirse a una molestia menor y a una testigo clave, a una parte agraviada que de repente ostentaba una verdad irrefutable. Señorita Sofía, continuó el notario, ajustándose las gafas con un movimiento nervioso. Necesitamos asegurarnos de la cadena de custodia de esta prueba. Le ruego que mantenga el dispositivo a buen recaudo, y que, tan pronto como sea posible, me proporcione una copia autentificada de la grabación. Y por favor permítame reiterar, debe buscar asesoría legal de inmediato, no solo para asegurar su legítima parte, sino para iniciar los procesos necesarios contra estas graves acusaciones. Asentí lentamente. Las palabras del notario no me sorprendieron, pero su formalidad y el reconocimiento público de la verdad eran bálsamos en mi alma. Había estado anticipando la necesidad de un abogado durante meses, desde que la idea de utilizar la grabación se había cristalizado en mi mente. Mi mirada se posó en la familia, que seguía en un estado de shock catatónico. Tía Elena ya no se cubría la boca, sus manos estaban ahora agarrando con fuerza los bordes de la mesa, y sus ojos se movieron lentamente de James a mí, y de mí al notario. Había vergüenza en su expresión, la vergüenza de haber juzgado mal, de haber creído la fachada de éxito de James, y de haber despreciado a la víctima silenciosa. Otros primos y tíos comenzaron a susurrar de nuevo, pero esta vez, los susurros eran cuchillos dirigidos a James. ¿Falsificó firmas? ¿Todo por la finca? Siempre fue un arrogante, pero esto es criminal. El juicio ahora caía sobre él, rápido y brutal. La fachada de la familia perfecta se había roto, y la podredumbre se había revelado. James, al oír los murmullos de condena, intentó un último acto desesperado de control. Se puso de pie de nuevo, apoyándose pesadamente en la mesa, su corbata de seda torcida. ¡Cállense! ¡Todos ustedes! Esto no les incumbe. Es un asunto entre Sofía y yo, gritó, pero el poder se había ido de su voz. Sonaba débil, histérico. Ahora le incumbe a la justicia, señor James. Intervino el notario con firmeza. Y dado que usted ha intentado anular una cláusula testamentaria, basándose en una calumnia que ha sido refutada de forma tan contundente, procedemos a la lectura de la cláusula E. El notario tomó un sorbo de agua, su garganta visiblemente seca. Se aclaró la voz, y volviendo a su tono formal, leyó el párrafo que James había intentado robar. En virtud del amor y el cuidado incondicional que mi hija, Sofía apellido, me ha demostrado, especialmente en los momentos más difíciles, y como reconocimiento a su lealtad, le lego en pleno dominio y propiedad, libre de cargas e hipotecas, la finca familiar conocida como El Nogal, ubicada en las afueras de la ciudad, incluyendo todos sus bienes muebles, terrenos y derechos asociados. Cada palabra resonó como un martillo. No era solo la propiedad, era el reconocimiento explícito del afecto de mi padre, algo que James había intentado negar y borrar. Mientras el notario terminaba, James se desplomó por completo, cayendo de nuevo en su silla, su cabeza entre las manos. Podía escuchar su respiración irregular, un sonido sibilante y desesperado. Yo me quedé allí observando la escena, y una profunda ola de agotamiento me invadió. No era solo el agotamiento físico de los últimos meses, el audio cesó de golpe, dejando en su lugar un eco fantasmal que se disolvió en el aire. Las últimas palabras de James, pronunciadas con esa voz impostada de falsa superioridad, resonaron en la memoria colectiva de la sala, como una sentencia irreversible. La sala quedó en silencio. Un silencio tan denso y absoluto que se sentía físico. Una presión opresiva sobre los tímpanos, más ruidosa que cualquier grito. Podía escuchar el roce de mi propia respiración, y sentí el pulso golpear furiosamente contra mis sienes, pero el resto del mundo parecía haberse detenido. La luz que entraba por el ventanal de la notaría parecía haberse atenuado,
envolviendo la escena en una atmósfera de irrealidad. Todos los ojos, que antes habían estado fijos en el notario, o en mí con una mezcla de lástima y juicio, se habían girado ahora hacia James. No eran miradas de curiosidad, sino de juicio implacable. Eran la encarnación del choque, la incredulidad, y para algunos de los familiares más distantes que respetaban a mi padre, la absoluta repugnancia. Yo me mantuve inmóvil, observando, sintiendo cómo el peso de años de desprecio y dolor invisible se desprendía de mis hombros, capa por capa. James no se movía, permanecía sentado, inmóvil, como una estatua de sal en el instante exacto de su aniquilación. El color había abandonado su rostro por completo, dejando una palidez cerúlea que resaltaba el sudor frío que perlaba su frente. Sus labios se movían, pero no emitían sonido, intentando articular una negación que se ahogaba antes de nacer. Era la imagen viva de la desesperación absoluta, el depredador atrapado en su propia trampa. No es cierto. Es un montaje, Sofía, una falsificación patética. James finalmente encontró su voz, pero esta salió ronca, quebradiza, muy lejos del tono dominante que había usado para humillarme minutos antes. Se levantó de golpe, haciendo que su silla chirriara y se tambaleara, sus manos crispadas sobre la caoba pulida de la mesa. Sus ojos se fijaron en mí, llenos de un odio salvaje e impotente. Siempre has sido una resentida, una paria. ¿Crees que con trucos baratos vas a...? El notario, que había permanecido mudo y petrificado durante la reproducción del audio, carraspeó con fuerza, interrumpiendo el ataque histérico de mi hermano. El notario, un hombre habituado a lidiar con las peores facetas de las disputas familiares, parecía genuinamente afectado, con las gafas resbalándole por la nariz mientras intentaba recuperar la compostura profesional. Señor James, dijo el notario, su voz baja pero firme, imbuida de la autoridad de la ley. Le recuerdo la solemnidad de este momento y las implicaciones legales de lo que acabamos de escuchar. Cualquier intento de denigrar esta evidencia, sin una prueba pericial sólida que demuestre su alteración, es fútil. La confesión grabada, junto con la mención explícita del documento de cesión de bienes que su padre firmó bajo coacción, es legalmente devastadora. Me acerqué un paso, mi voz resonando con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, pero que llevaba la fuerza acumulada de una década de silencio. No es un truco, James, es la verdad, dije mirándolo directamente a los ojos. Guardé ese audio en secreto durante meses, desde aquella cena de Nochebuena en que te creíste intocable. Me humillaste frente a toda la familia. Me trataste como una vagabunda que solo buscaba migajas. Pero yo no buscaba migajas, James. Buscaba justicia, buscaba la voluntad real de papá, que tú manipulaste, convencido de que siempre serías el preferido, el que merecía más. Cada palabra que pronuncié fue un martillo golpeando el muro de su arrogancia. No había gritos en mi voz, solo una fría, implacable claridad. Era la voz de Sofía, la mujer que había sido borrada, que finalmente se estaba manifestando. Sentí que toda la familia estaba conteniendo la respiración, esperando el desenlace de esta batalla que se había librado silenciosamente durante años. James retrocedió un paso, tropezando con la alfombra persa. Su negación se desmoronó, incapaz de sostenerse ante la evidencia irrefutable y la confirmación legal del notario. Ya no intentó atacarme verbalmente. Su mente estaba claramente en pánico, calculando la magnitud de su pérdida. No solo la herencia, sino su reputación, su imagen de hombre de negocios impecable. Todo se estaba desvaneciendo en ese instante. El notario, dije volviéndome hacia él, mi mano temblando ligeramente, pero mi postura firme. ¿Qué implica exactamente este audio respecto a la validez de las cláusulas modificadas de esta lectura testamentaria? El notario ajustó sus gafas con dedos temblorosos y se aclaró la garganta, dirigiéndose al resto de la sala con una seriedad grave. Señores, la confesión grabada por la señora Sofía, que detalla la coacción ejercida por el señor James sobre su difunto padre, para modificar los términos del fideicomiso y la cesión de la propiedad, el refugio, anula de facto la parte del testamento que beneficia desproporcionadamente al señor James, debido a la demostración de influencia indebida y fraude. Se hizo otro silencio, si es que era posible, más profundo que el anterior. Un susurro de asombro recorrió a los primos y tías, que hasta entonces solo habían sido testigos pasivos. El golpe fue demasiado para James, el hombre que se creía invencible, que había despreciado mi dolor con tanta frialdad, se derrumbó. No fue una caída dramática, sino un colapso lento y humillante. Se dejó caer de nuevo en la silla, apoyando los codos sobre la mesa y cubriéndose el rostro con las manos. Los jadeos que escaparon de sus labios no eran de rabia, sino de desesperación. Un sonido gutural que resonó en la sala como el lamento de un animal herido de muerte. Estaba llorando, no de remordimiento, sino de rabia, por haber sido descubierto y derrotado. Lo miré, sintiendo un vacío extraño. No había triunfo explosivo,
solo una profunda, agotadora liberación. Durante años, ese hombre había sido mi sombra, mi verdugo silencioso. Ahora era solo un hombre patético, desnudo ante la verdad. El notario, actuando con eficiencia profesional, se levantó. Señor James, esta oficina procederá de inmediato a notificar al equipo legal del difunto y a las autoridades pertinentes sobre el contenido de esta grabación. La lectura del testamento se suspende temporalmente hasta que se pueda validar la voluntad original del testador, excluida la coacción. Hizo una pausa, su voz endureciéndose. Le ruego que se retire de la sala. Necesitamos asegurar los documentos restantes. Hams no respondió. Seguía sollozando, su cuerpo sacudido por espasmos incontrolables. Dos de los asistentes de la notaría, alertados por la conmoción, entraron discretamente en la sala. Con tacto profesional, se acercaron a James. Por favor, señor, le indicaron. James levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su cara arrugada por el llanto. Me miró por última vez, y en esa mirada no había odio, sino la comprensión fría y brutal de que yo, la hermana menor a la que siempre había ignorado, había sido la arquitecta de su destrucción. No dijo nada más. Permitió que los asistentes lo levantaran y lo escoltaran fuera de la sala. Mientras James era arrastrado hacia la puerta, su figura encorvada y derrotada, la familia comenzó a moverse. El silencio roto por murmullos ansiosos. Algunos tíos y primos se acercaron a mí, con expresiones que oscilaban entre la vergüenza por su silencio y la admiración por mi coraje. Sofía, no teníamos idea, dijo mi prima Elena, con la voz ahogada. Yo simplemente asentí. No necesitaba su disculpa, solo su reconocimiento. El notario regresó a la mesa y se sentó, limpiando sus gafas. Me miró con una expresión de profundo respeto que nunca antes me había dirigido. Señora Sofía, dijo hablando en voz alta para toda la sala, usted ha hecho un servicio incalculable a la memoria de su padre y a la justicia. La finca, el refugio, que su padre deseaba que usted tuviera, según la cláusula original, está ahora fuera de toda disputa, y estoy seguro de que esto es solo el comienzo de la rectificación. Me senté de nuevo en mi silla. La tensión que había habitado mi cuerpo durante años finalmente se disipó, dejándome exhausta pero ligera. Miré el lugar vacío donde James había estado. La humillación que me había infligido frente a todos se había convertido en su propia ruina. Revelé la verdad, no por venganza, sino por supervivencia y dignidad. La prueba que había guardado en secreto no solo había salvado mi herencia, sino mi alma. Ese día todo cambió, no solo para James, que enfrentaría las consecuencias legales de su codicia, sino para mí. Ya no era la hermana menor invisible y despreciada, era Sofía, la mujer que se atrevió a enfrentarse a su agresor y a exigir la verdad. Había recuperado mi valor, mi voz y mi lugar legítimo en la familia. Salí de la notaría no como la víctima humillada que había entrado, sino como una mujer liberada, dueña de mi destino y de mi verdad. Sentí el sol en mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, la luz no era solo física, era la claridad de un futuro sin la sombra opresiva de James. El notario regresó a la mesa y se sentó, limpiando sus gafas. Me miró con una expresión de profundo respeto que nunca antes me había dirigido. Señora Sofía, dijo hablando en voz alta para toda la sala, usted ha hecho un servicio incalculable a la memoria de su padre y a la justicia. La finca, el refugio, que su padre deseaba que usted tuviera, según la cláusula original, está ahora fuera de toda disputa, y estoy seguro de que esto es solo el comienzo de la rectificación. Me senté de nuevo en mi silla. La tensión que había habitado mi cuerpo durante años finalmente se disipó, dejándome exhausta pero ligera. Miré el lugar vacío donde James había estado. La humillación que me había infligido frente a todos se había convertido en su propia ruina. Revelé la verdad, no por venganza, sino por supervivencia y dignidad. La prueba que había guardado en secreto no solo había salvado mi herencia, sino mi alma. La silla de James aún estaba ligeramente ladeada, un mudo monumento a su derrota. Podía sentir el calor residual de su pánico, el fantasma de su desesperación flotando en el aire climatizado de la notaría. El silencio que siguió a su expulsión no era el silencio tenso de antes, sino un vacío resonante, lleno de preguntas no formuladas y de vergüenza colectiva. El notario, cuyo nombre era don Ricardo, se enderezó, sus movimientos recuperando la precisión metódica que la conmoción había despojado. Había un ligero olor a café fuerte y a papel antiguo en el ambiente. Olores que ahora parecían anclajes a la realidad después del huracán emocional. Mi cuerpo, que se había mantenido rígidamente erguido durante toda la confrontación, comenzó a protestar. Sentí un temblor fino en mis rodillas y la punzada sorda de una migraña que se había gestado silenciosamente detrás de mis ojos.
Era el costo físico de la liberación. Me recosté ligeramente contra el respaldo de la silla de caoba, sintiendo la frialdad del cuero pulido a través de la tela de mi vestido. No había euforia sino una paz sobria, la quietud que sigue al estallido. Había ganado, pero la victoria se sentía pesada, como cargar una losa que acababa de ser retirada de mi pecho. Los murmullos de la familia se hicieron más audibles, pero seguían siendo bajos, como si temieran que don Ricardo o yo pudiéramos escuchar la dirección de sus cambiantes lealtades. Sofía, no teníamos idea, dijo mi prima Elena, con la voz ahogada. Elena, siempre la más inclinada a la socialización y la más reacia a tomar partido, ahora se acercaba con cautela, sus ojos llenos de esa incómoda mezcla de admiración forzada y alivio de no ser ella la expuesta. Había una tía, la hermana menor de mi padre, que me había evitado durante años, que ahora me miraba con lágrimas sinceras. Ella había sido testigo silenciosa de la predilección injusta de mi padre hacia James, y ahora su mirada era una muda disculpa por su cobardía. Yo simplemente asentí. No necesitaba su disculpa, solo su reconocimiento. La ignorancia ya no es una excusa, Elena, respondí, mi voz aún baja, económica. Pero la verdad ha salido a la luz, eso es lo único que importa. Mi respuesta no buscaba la confrontación, sino marcar una frontera infranqueable. Durante años, mi familia había optado por la comodidad de la narrativa de James. Sofía era la descarriada, la fracasada, la que no merecía la herencia de el refugio, esa joya rústica que yo amaba, y James solo veía como un activo hipotecable. Ahora, esa narrativa se había incendiado. Su vergüenza no era mi responsabilidad. Don Ricardo, percibiendo que la sala necesitaba un cierre formal, golpeó suavemente la mesa con un bolígrafo de plata. Bien, continuó el notario, dirigiéndose a los presentes con un tono que mezclaba la seriedad legal, con un toque de reproche moral. Las implicaciones de esta evidencia son claras. El proceso de sucesión, tal como se había planeado esta mañana, queda invalidado en sus cláusulas principales. La señora Sofía, como heredera legítima de hoy, el refugio según la voluntad original del testador, asumirá la administración provisional de dicha propiedad a partir de hoy, bajo supervisión fiduciaria, mientras se rectifican formalmente los documentos. El resto de los bienes queda sujeto a una revisión exhaustiva para determinar el alcance total de la coacción ejercida por el señor James. La palabra coacción flotó en el aire, pesada y acusatoria. Significaba años de manipulaciones, de susurros venenosos a un padre anciano y vulnerable, de documentos firmados bajo amenaza implícita. Mientras el notario hablaba, mi mente se fijó en la imagen de mi padre, no el hombre débil y engañado de sus últimos años, sino el hombre fuerte que me había enseñado a montar a caballo en Lago, el refugio, a reconocer el olor de la tierra húmeda después de la lluvia. James me había despojado de esos recuerdos al intentar robarme el lugar físico donde residían. Ahora, sentía que recuperaba a mi padre, al menos en espíritu. Don Ricardo me tendió una carpeta de cuero. Estos son los documentos provisionales de custodia, señora Sofía. Sugiero que nombre a su propio equipo legal inmediatamente para supervisar la transición. El equipo legal de su hermano, me temo, tendrá asuntos mucho más serios que atender. Acepté la carpeta. El tacto del cuero era firme, frío. Sentí un poder tangible en mis manos por primera vez en mi vida adulta. Ya no era un favor, ni una limosna, sino una posesión legítima, recuperada por mi propia lucha. Gracias, don Ricardo, dije. Mi voz se había recuperado, clara y firme. Me levanté. El simple acto de ponerme de pie en esa sala, con todos esos ojos observándome, se sintió como el punto final de una metamorfosis dolorosa. Mi vestido, aunque simple, ya no se sentía como un traje de mendiga. Se sentía como la armadura que me había permitido sobrevivir. Me dirigí hacia la salida, sin necesidad de esperar más formalidades. Mis parientes se apartaron a mi paso. El ambiente ya no era de confrontación, sino de reverencia cautelosa. Mi prima Elena se atrevió a detenerme justo en el umbral. Sus ojos eran sinceros, quizás por primera vez en el día. Sofía, sé que no soy la persona adecuada para decir esto, pero estoy orgullosa. Nadie se habría atrevido. James era implacable. La miré, y en lugar de resentimiento, sentí una extraña lástima por ella, y por todos los que se habían sometido al dominio de James por miedo o comodidad. La implacabilidad de James solo funcionó porque permitimos que creciera, Elena, le dije. Yo también permití que me silenciara, pero la verdad tiene un límite de contención. Le di un breve asentimiento y continué mi camino. El pasillo de la notaría era largo, revestido de paneles de madera oscura que absorbían el sonido. Mis pasos resonaban ligeramente sobre la moqueta gruesa, cada paso alejándome más del drama, más cerca de la realidad. Al llegar a las grandes puertas de roble tallado, un asistente de la notaría, el mismo que había ayudado a escoltar a James, me abrió la puerta. Me hizo un gesto de respeto,
Una pequeña inclinación de cabeza que reconocía la magnitud del cambio que acababa de presenciar. Crucé el umbral. El contraste fue asombroso. Dentro de la notaría, la luz era filtrada y solemne, el aire pesado con la formalidad y la tensión. Afuera, en la calle, el sol de la tarde golpeaba la acera con una intensidad cegadora. Era un día de mediados de otoño, pero el aire seguía siendo cálido, vibrante con el ruido del tráfico y las voces anónimas de la ciudad. El olor a gasolina y a comida callejera era un recordatorio estridente de que el mundo seguía girando, indiferente a la pequeña tragedia y el triunfo que se había desarrollado tras esas puertas. Me detuve en los escalones de piedra caliza, cerrando los ojos por un instante. Sentí el sol en mi rostro, una calidez intensa que se sintió como una bendición física, derritiendo la última capa de hielo que había cubierto mi corazón. Era una sensación de calor que no había experimentado en años, porque la sombra de James había sido una constante niebla fría que enturbiaba mi percepción de todo. Abrí los ojos. El mundo parecía más nítido, los colores más saturados. No era solo la luz del sol, era la claridad de haber actuado, de haber desmantelado la estructura de falsedad que me había aprisionado. Recordé la víspera de Navidad, la noche en que James, borracho de poder y vino, se había jactado sin saber que mi teléfono lo grababa. Había sido una tortura mantener ese secreto, sabiendo que la verdad estaba en mis manos, pero obligada a esperar el momento justo, el escenario legal adecuado. Había tenido que soportar su desprecio, su condescendencia pública, la frialdad de la familia, todo mientras sostenía la dinamita en mi puño. Ese peso me había marcado, transformado mi timidez en una reserva férrea, mi dolor en estrategia. Ahora, esa paciencia estratégica había dado sus frutos. James, el depredador, había sido cazado por su propia arrogancia. Su creencia de que yo era demasiado débil, demasiado insignificante para luchar, había sido su error fatal. La victoria no era dulce ni embriagadora, era purificadora. Había buscado la justicia, y al encontrarla, había encontrado mi propia voz y mi identidad. Sofía no era una víctima a la que se le devolvía algo robado. Era una mujer que había tomado de nuevo lo que le pertenecía por derecho, a través de la inteligencia y el coraje. Observé a la gente pasar. Un taxista tocaba el claxon. Una pareja reía al otro lado de la calle. Eran vidas ordinarias, libres de las intrigas sofocantes de mi familia. Y por primera vez, yo sentía que podía ser parte de ese mundo, no como un fantasma avergonzado, sino como una participante activa. Guardé la carpeta de cuero bajo mi brazo, sintiendo su peso reconfortante. Era más que un título de propiedad, era la escritura de mi futuro. Ese día todo cambió, no solo para James, que enfrentaría las consecuencias legales de su codicia, y las repercusiones financieras devastadoras de su fraude, sino para mí. Ya no era la hermana menor invisible y despreciada, relegada a los márgenes sociales y financieros. Era Sofía, la mujer que se atrevió a enfrentarse a su agresor y a exigir la verdad sin claudicar, demostrando una resiliencia que nadie, y menos James, había anticipado. Había recuperado mi valor, mi voz y mi lugar legítimo en la familia, aunque ese lugar ahora significara una distancia respetuosa y una nueva autoridad. Salí de la notaría no como la víctima humillada que había entrado, con la cabeza baja bajo el peso del juicio, sino como una mujer liberada, dueña de mi destino y de mi verdad. Sentí el sol en mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, la luz no era solo física, era la claridad de un futuro sin la sombra opresiva y gélida de James. El camino por delante sería largo y lleno de trámites legales, pero ya no caminaría en la oscuridad. Había encendido mi propia luz. El aire que respiraba era libre.